de que podemos estar ante gases que no son medicinales, sino han sido industriales. El operativo policial estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado, que tras realizar labores de inteligencia puso al descubierto este ilegal negocio, que finalmente fue clausurado. 1 de la tarde en punto, como saben ustedes, entre la micro, la pequeña y la mediana empresa se concentra la mayor parte del empleo de nuestro país y el movimiento económico está básicamente en ellas. Sin duda también han sido fuertemente golpeadas por esta larga cuarentena que todos hemos vivido y que de manera focalizada seguimos viviendo, y en algunas regiones es una cuarentena casi total. Vamos a conversar a propósito de qué hacer ahora, cómo reactivar la economía específicamente de la pequeña y mediana empresa en nuestro país, que requieren, entre otras cosas, por ejemplo, ciertas facilidades para pagar con los servicios, entre ellos la energía eléctrica que ellos utilizan para poder producir. ¿Qué le están proponiendo al gobierno? Vamos a conversar con Daniel Hermosa, que es vicepresidente de la Asociación PYME Perú. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema que es muy importante, el tema de la reactivación económica, que está avanzando muy lenta debido a los problemas financieros y deudas con proveedores, deudas con el PAR, con los bancos, ¿no? Y es verdad, aunque ahora muchas ya pueden operar más de 100 días. Y una de las propuestas que ustedes tienen es una modificatoria en cuanto a cómo ustedes vienen ahora pagando los recibos, básicamente eléctricos, pero energía en general, y ciertos otros recibos también de los que me gustaría luego que me hables, a agua y no sé si alquileres. Pero ¿qué están planteándole ustedes al gobierno? A ver, efectivamente, nosotros hace unas semanas, probablemente ya meses, detectamos o ubicamos de que había un mercado libre de la electricidad, que solamente lo están disfrutando las grandes empresas, aquellas que consumen 200 kilowatts fuerza al año. ¿Con mercado libre te refieres a que ellas pueden negociar su tarifa con el proveedor de la energía eléctrica? Efectivamente, pueden negociar la tarifa con el proveedor de electricidad. Entonces, obviamente, al investigar sobre el tema, detectamos pues que la gran empresa tiene un 30% de descuento versus la energía que nosotros consumimos actualmente. Y ahí es donde, haciendo los estudios, solicitamos al gobierno que bajara el parámetro de 200 kilowatts a 50, de tal manera que se podían incorporar más o menos unas 20.000 a 25.000 pequeñas y microempresas, porque no solamente se trata de pequeñas, sino también de micro, por ejemplo las panaderías, ¿no? Que tienen, conversaba con el presidente de ASPAN, el señor Pío Pantoja, me señalaba que ellos, por ejemplo, utilizan 60 kilowatts mensuales de fuerza para mover sus hornos eléctricos, y que estarían encantados de poder tener un descuento del 30% de la facturación normal. Entendemos entonces, ya que ha puesto el ejemplo del pan, que si se llega a un acuerdo de este tipo con el gobierno, asumimos a través de Ocinermin probablemente, el precio de alguno de los productos que ustedes venden, por ejemplo el pan, debería de bajar también. No solamente el precio, que puede ser una cosa que impactaría inmediato, sino es el empleo. Recuerda que más o menos la facturación está alrededor de unos 15.000 a 20.000 soles si es que llegas a 50 kilowatts mensual, por si acaso. Si tú ahorras el 30%, estás hablando de un ahorro de 6.000 soles. Ahí tienes 4 puestos de trabajo que podrías salvar, independientemente si el precio sube o baja. Hay que preocuparnos en salvar el empleo. Esta medida busca salvar las empresas, mejorar sus costos y salvar empleo. Ese es el objetivo. No están pidiendo entonces un subsidio, sino que se les trate con las mismas condiciones que la gran empresa. No solamente eso, sino que nos den, estamos en un mercado en el cual tú decides a quién comprar. Yo puedo decidir ver Canal 2, 4, 5, es mi decisión como consumidor, ¿cierto? En electricidad también. El modelo antiguo que se dio cuando se liberalizó la economía, se le dio a estas empresas el control de Lima en 2 partes, obedece a una etapa antigua. Ya estamos en otro momento, y en un momento de pandemia no podemos esperar que el proceso sea lento. Además, no necesitamos Ocinermin, lo único que necesitamos es un decreto supremo que baje el parámetro a 50, que no necesita una ley, y una ley para que nos exonere del plazo de un año, porque tú sabes que existe la norma, dice que yo hoy día pido pasar al mercado libre de electricidad y tengo un año, después de un año recién lo paso al mercado libre. Yo no sé qué tanta protección a las empresas. Pero ustedes, al margen de dónde se encuentra la empresa en Lima, ¿podrían recibir suministro eléctrico
de una de las distribuidoras de energía que en realidad está en otra zona de la ciudad? En cualquier parte ¿En del qué Perú. consiste esta negociación? Ustedes pueden escoger, yo voy con Luz del Sur, Edenor, Enel, cualquiera de ellas, ¿pueden decir esto? Pero ¿sabes qué pasa? Que hay distribuidoras que pueden vender el mercado libre de Enel, que no es una de las empresas, no Enel, sino otras empresas pueden tener la venta de la electricidad, pero como nosotros estamos en un mercado cautivo, no tenemos opción a negociar. Si bajan el parámetro, vamos a tener la posibilidad de comprarle a otras generadoras, ¿me entiendes? Entonces, se va a ver obligado a los amigos de Luz del Sur y de Enel a negociar con las empresas para que no se vayan de su ámbito y se pasen a una empresa privada. Eso se llama el derecho a elegir lo que tú deseas comprar, como pasa en todos los productos del Perú. ¿Estamos solamente hablando de electricidad o también tienen alguna propuesta en cuanto al agua, por ejemplo? Mira, el agua es un tema distinto, ¿cierto? Las tarifas del agua no son tan altas y el impacto en la producción, dependiendo del rubro, se convierte en un elemento principal el agua. En el caso de la luz sí afecta absolutamente a todos los procesos productivos, ¿cierto? Ahora, definitivamente, el problema de la crisis es el tema de pagos. En este momento las MIPYMES están totalmente descapitalizadas y ese es un tema que realmente no sabemos cómo solucionar. Hemos hablado con cajas municipales, hemos hablado con cooperativas, hemos hablado con la SAFI, hemos hablado con la misma banca. Pero el gobierno ha señalado que el 90% de los fondos de Reactiva hasta entonces han ido básicamente a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿o no es así? ¿Ustedes no han sentido ese dinero? Bueno, en número, pero en volumen sabemos muy bien que no es así, ¿no? En número probablemente sí, pero recuerda que si tú revisas la información que dio la ministra de Economía con relación a quiénes fueron beneficiados, vas a encontrar pues que en el lado de la MIPE encuentras créditos de 750 soles, créditos de 1000 soles, de 500 soles, o sea, por favor, probablemente en número sí, pero en calidad de préstamo, en volumen, definitivamente nosotros hemos tenido la menor porción de la torta, ¿no? ¿Y esperan entonces en esta segunda etapa de Reactiva poder comerse una porción mayor de esta torta? Esperemos que sí, y no se trata de solamente dejarlo en un tema de cuánto nos toca o cuánto no nos toca. Tenemos que preocuparnos en el empleo y fomentar el consumo, porque si no, realmente la recesión va a durar mucho tiempo, y eso va a ser grave para el empleo. No queremos, pues, que regresar a la pobreza de hace 20 o 30 años. Por supuesto que no, nadie quiere ello. Daniel, una consulta. Así como hemos visto en las personas naturales, que ya que no ha habido medición del consumo eléctrico durante el tiempo de cuarentena, les han ido cobrando más o menos lo que ellos consumían antes de la cuarentena, en algunos casos mucho más, porque les han llegado unos recibos de luz que son 5 o 6 veces lo que ellos solían pagar. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, o pequeñas y medianas, que es más tu ámbito, las que han estado completamente paralizadas, ahora que han reabierto, ¿han recibido también unos recibos estratosféricos o no? Totalmente. Lo que pasa es que la norma, el decreto de urgencia que reguló esta etapa, digamos, de no poder medir, hablaba de hacia atrás, ¿cierto? Y un promedio. Y las empresas, pues obviamente, no sé si a propósito o falta de criterio, pues han hecho lo que decía la norma. Tampoco hay que decir que son tan culpables, ¿no? Ya. Debió haber visto un criterio más. Esto no solamente ha pasado en Lima, nuestras pymes de Tacna, nuestras pymes del norte, todos han tenido el mismo problema que los consumidores domiciliarios, exactamente lo mismo. Ya, y ahora que mencionas Tacna o el norte, ¿no? Que son regiones, Tacna es frontera, en Tumbes también tendrán afiliadas a ustedes, pequeñas y medianas empresas. Esto que ustedes piden como beneficio, en caso el gobierno no se los diera, ¿ustedes creen que debería beneficiarse al menos a algunas pequeñas y medianas empresas con ciertas características? No sé, las que están en frontera, por ejemplo, o las que están en ciertos sectores y rubros. ¿A ellas sí ustedes creen que debería beneficiarse con esta iniciativa de acceder al mercado libre de la energía eléctrica, por ejemplo? Mira, en primer lugar, quiero, antes de que se acabe el tiempo, señalar que me parece de verdad increíble que a estas alturas del libre mercado estemos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Me parece increíble. Estoy retrocediendo cuando yo tenía 15, 20 años, cuando se hablaba de las protecciones. Realmente, por ahí empiezo con una reflexión que realmente me parece vivir pues la época de
bueno, ustedes ya conocen mejor la de la 80, el controlismo, sí. De Velasco, de verdad que es increíble. Ahora, nosotros, si no el gobierno no nos escucha, nosotros estamos tocando a la puerta del Congreso. Puede salir una ley del Congreso, porque recuerda que esto no genera gasto para el Estado, no perjudica al Tesoro Público, no sale un centavo del Estado, ni un sol. O sea, el Estado no se perjudica, esto es entre privados. No choca con el contrato de concesión el que... No, para nada, si eso está normado. ¿Cuál es la lógica entonces de que sí accedan a este beneficio las grandes empresas y no las pequeñas y medianas, según usted? Bueno, no quisiera decir lo que pienso con relación a eso. Hace poco se ha vendido una empresa a los chinos, ¿no? Y obviamente, ¿quién no va a querer comprar una empresa eléctrica que tiene un mercado cautivo donde tú no puedes escaparte? Eso qué lindo, yo también quisiera tener un mercado cautivo y no escaparme, ¿no? Y que nadie se escape y yo le vendo al precio que me da la gana, en las condiciones que me da la gana, lo maltrato como me da la gana, como lo que está pasando ahora. ¿Cierto? Entonces, ahí sí, pues yo también invierto, vendo todo y me compro en cualquier empresa eléctrica. Ese es el tema. El tema es que, obviamente, el Estado, en primer lugar, no pierde un sol, en impuestos ni en nada. Aquí lo único que estamos pidiendo es el derecho de elegir quién nos va a vender electricidad. Así es. Y si el gobierno no quiere dar esta norma, pues iremos al Congreso. Ya estamos coordinando. Pues ya tenemos cuántas semanas, ni siquiera han tenido la gentileza de responder nuestros oficios, ni siquiera han tenido la gentileza de poder conversar con nosotros y explicarnos, no se puede porque los chinos te van a molestar. No nos han dicho absolutamente nada. Daniel. Entonces vamos a ir al Congreso y pediremos una ley y estoy seguro que ahí sí lo vamos a lograr. Finalmente, es evidente, además tiene mucho sentido lo que tú planteas, esto va a motivar un debate y probablemente haya posiciones del otro lado también que tengan ciertos argumentos válidos. Sin embargo, si tuvieran ya hubieran salido a decirlos, no lo dicen. Sin embargo, ustedes quedan a cambio, es decir, me hablas de generación de empleo, que es ahora fundamental, pero todavía suena un poco gaseoso. Ustedes, si les permiten la posibilidad de entrar a este libre mercado de energía eléctrica, por ejemplo, ¿se comprometen de aquí a 2, 3, 4 meses, en un margen de tiempo, a generar tanto número de empleos? Mira, saca tu cuenta, son casi 3.5 el promedio de empleo que da una pequeña empresa, a veces 4, ponle 4 empleados. Ok. ¿No? Son 25.000 las que se van a beneficiar con el mercado libre de la electricidad de Arrancangón. Ahí tienes 100.000 puestos de trabajo que se pueden salvar. Simplemente con descontar el 30% del valor de la factura con el mercado libre. Y ojo, que no quiere decir que los clientes necesariamente se van a ir de las distribuidoras. Lo que vamos a hacer es obligar a ellos a que para que no te vayas tú al mercado libre y te vayas a otro proveedor, van a decir, oye, mira, no te vayas, pues te bajo al mismo precio, pero no te vayas. Eso es lo que está pasando con la gran empresa. La gran empresa tiene capacidad de negociar. Oye, si tú no me bajas la tarifa, me voy con el otro. Se acabó. Y entonces, ¿eso a quién favorece? Al consumidor. El mercado cerrado, el mercado protegido, obedece a una época que ya no es la actual. Y ahora, en tiempos de pandemia, no podemos estar pensando pues en que dos bolsillos sean los que se beneficien en esta situación. Hay miles de empleos de trabajo que se van a salvar solamente con esta medida. Y repito, no se perjudica el Estado en nada, no hay subsidio, no hay gasto, no se perjudica absolutamente en nada. Daniel, quedó clarísimo tu punto, la verdad muy bien explicado, y además porque justamente se fundamenta en la necesidad de que si hay libre mercado y se promueve para una serie de sectores, ¿por qué no en este? Es un argumento bastante lógico, un argumento que esperemos sea parte de un debate más amplio, en donde estén ustedes y esté la otra parte también, y ahí en el contraste de ambos argumentos quedará en evidencia cuál es el más sólido. Pero me parece genial el haberte podido escuchar en este momento. Muchas gracias. Te agradecemos gracias por nuevamente. la oportunidad. Gracias. Daniel Hermosa, vicepresidente de la asociación PYME Perú, donde se mueve la mayor cantidad de empleos de nuestro país. No hay que descuidar ni a las micros, que tienen también su régimen, ni a las pequeñas, ni a las medianas empresas. Ahora que se va a relanzar Reactiva, a haber una segunda etapa del mismo, hay que tener especial incidencia en salvarlas. 1:14 p.m. Las bicicletas, ya lo hemos visto hace algunos instantes, están de moda, ¿no? Y en épocas